de personas consumidoras de sustancias psicoactivas. La misma estará a cargo del señor ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el doctor Raúl Zaffaroni, quien ya queda constituido. Bueno, queridas amigas, amigos, hace un rato les decía que lo interdisciplinario no es un saber, es una actividad. Y que cada uno de nosotros aporta desde su ámbito un conocimiento y llega con una enorme ignorancia que trata de disminuir en la medida de lo posible, aprendiendo algo del resto. En este caso, queda claro que lo que puedo aportar modestamente es alguna perspectiva criminológica que trate un poco de remover una serie de prejuicios que existen en torno del tema y que obstaculizan los verdaderos caminos de solución, o por lo menos de disminución de daños considerables que está produciendo la actual política de tóxicos en el mundo. Los tóxicos han existido siempre, el ser humano los ha usado con distintos objetivos, religiosos, sanitarios incluso, etc. Pero lo cierto es que en el siglo XX esto asume una característica muy particular. Y la asume a través de las prohibiciones de algunos tóxicos. Las prohibiciones se han convertido en nuestro siglo en un fenómeno particular que lo podemos encarar desde muchos ángulos, pero fundamentalmente creo que en este momento hay que tener en cuenta el efecto económico de la prohibición. Hay usos de tóxicos, hay abuso de tóxicos, hay dependencia de tóxicos. Cuando el problema tóxico es sacado de su naturaleza ordinaria, es decir, se lo remueve de donde debe estar conforme a la naturaleza de las cosas, el consumo de tóxico, el abuso de tóxico o la dependencia de tóxico es un problema de salud, se lo saca del ámbito de salud y se le da una naturaleza artificial, como es la penal. Naturalmente, como toda cosa que se saca de su lugar, nunca se puede resolver. No es ahí donde lo resolvemos, pero además esa naturaleza artificial tiene un efecto perverso. Hace que se identifique a cualquier consumidor con un dependiente y al dependiente con un delincuente. Es decir, se da el salto. El consumidor, el abusador, el dependiente, y se salta de consumidor a delincuente. Esto significa o tiene el efecto de una estigmatización social, inevitable. Todo lo que toca el sistema penal inevitablemente lo estigmatiza. Y ni siquiera con una sentencia, sino con el inicio mismo de un proceso de criminalización. Esto es una experiencia que la tenemos todos. Si me vienen a buscar la Policía Federal en mi casa, me sacan los señores de azul con las manos juntas, el barrio comenta. Y a partir de ahí no soy más el mismo, y a partir de ahí empieza la prohibición de la mala junta, y a partir de ahí empiezan los chismes del barrio, y a partir de ahí resulta que tengo a la abuelita emparedada en el fondo del placar. Es decir, la cosa va tomando. Este es el primer efecto que tiene la criminalización, pero además de esto, hay todo un problema de dimensión económica. Cuando hay un ámbito de consumo que es una demanda y es más o menos rígida desde el punto de vista económico, es decir, se mantiene la demanda y enrarezco la oferta, disminuyo la oferta, lo que estoy fabricando es oro con cualquier porquería.
Es cierto, las prohibiciones de tóxicos en el siglo XX han surgido por razones racistas, básicamente. Surgen y se expanden a partir de los Estados Unidos desde comienzos del siglo XX, el siglo pasado. Es curioso, pero el primer tóxico que se prohíbe es la marihuana, antes que el opio. Es decir, ¿por qué un tóxico menos riesgoso, menos nocivo? ¿Por qué? Porque era un consumo que venía con la inmigración mexicana, con los braceros mexicanos. Posteriormente se van prohibiendo los otros y finalmente la segunda década del siglo se prohíbe el alcohol. Para prohibir el alcohol en Estados Unidos hubo que hacer una reforma constitucional, no fue una ley, no es la ley seca, es una reforma, una enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Enmienda que obtiene toda una presión republicana, es decir, de extrema derecha, aunada a una cantidad de viejas locas que iban rompiendo cantinas por todas las ciudades de Estados Unidos. ¿A qué se debe? A lo mismo, es decir, la marihuana de los mexicanos, el opio de los chinos, de los orientales, el alcohol de los inmigrantes católicos europeos o luteranos. En tanto que para los católicos o para los luteranos, no es que sean borrachos, pero la virtud está en la templanza. Para los puritanos, la virtud está en la abstinencia. El grupo originario del Mayflower de Estados Unidos se consideraba sitiado por las culturas católicas y luteranas, es decir, italiana, polaca, alemana, que estaba llegando, cultura de la taberna, y en consecuencia reafirma su autoridad cultural como grupo originario puritano a través de la enmienda constitucional que provoca la ley seca. La llamada ley seca, como todos sabemos, tuvo efectos catastróficos. Generó una simbiosis muy particular de criminalidad violenta con criminalidad astuta. Normalmente decimos que a medida que aumenta el nivel de vida de una población, no es regla, puede haber otras interferencias, pero a medida que aumenta el nivel de vida de una población, va bajando la criminalidad violenta y va subiendo la criminalidad astuta, por así decir, baja el homicidio y sube la estafa. El efecto que tuvo la prohibición alcohólica fue generar, al convertir al alcohol en oro, fue generar una simbiosis muy particular de criminalidad violenta con criminalidad astuta, con consecuencias sumamente graves. Lucha entre mafias, corrupción en distintos niveles estatales, etc. ¿Qué pasaba con este tóxico prohibido? Bueno, el proceso de producción del tóxico prohibido tenía lugar dentro del país en que existía el propio mercado de consumo. O sea, se producía en el mismo territorio donde existía la demanda rígida. La producción en general, la producción de los tóxicos es muy barata, no tiene altísimos costos, y la prohibición, la destilación alcohólica tampoco, no tiene costos muy altos. De modo que hay un exceso de producción que si se larga al mercado de golpe, le hace bajar el precio, por supuesto. Se lo convierte en oro a través de la prohibición por el enrarecimiento de la oferta. Pero si toda la oferta se larga al mercado, el precio se cae. En consecuencia, se peleaba entre las distintas mafias
para que no hubiese un exceso de oferta, para que no se le metiese dentro de su territorio a ofrecer, porque en tal caso le hacía bajar el precio y la arruinaba. Finalmente, todos sabemos cómo terminó esto, tuvo que terminar con la enmienda, etc. El uso del alcohol sigue generalizado, el abuso del alcohol también, y la toxicodependencia alcohólica sigue existiendo, y bueno, atraviesa todas las capas sociales, es una de las de pronóstico más serio, y con consecuencias, que es el único tóxico que sigue, en nuestro país diría que es el tóxico criminógeno por excelencia. Es decir, de todos los expedientes que me pasan por la mano, no les puedo hacer una estadística, porque no hay. Lamentablemente acá nadie estudia nada, no importa lo que pasa, todos se manejan por la sensación térmica que tienen, nadie estudia el campo, entonces no puedo hacer una estadística, pero sí sé que me pasan por las manos los expedientes con las penas más graves, porque todo el mundo que tiene una pena grave trata de llegar a la corte, aunque no tenga argumentos, y no veo realmente efectos criminógenos muy excepcional que vea otro tóxico con un efecto criminógeno violento, de homicidio, de lesiones, etc. Hay, pero muy poco en relación con los expedientes que me llegan con incidencia de alcohol. Y ni siquiera con incidencia de alcohol con embriaguez completa, no, incidencia de alcohol en un estado de embriaguez que no produce una situación, que no llega a alcanzar una situación de inimputabilidad. Bien, pero vuelvo a lo anterior. Hoy día hay esta técnica de, a través de la prohibición de fabricar oro con cualquier basura, se ha generalizado y se ha extendido por el mundo, se ha extendido de una manera enorme. Podría decir que hay una geopolítica de los tóxicos prohibidos, una geopolítica que tiene distintos capítulos. Uno es el capítulo opio, todo el derivado, todos los opiáceos, bueno, Pakistán, etcétera, rentabilidad de eso que ha ido a dar a través de distintos canales a grupos políticos, etcétera. En nuestra región, en América Latina, felizmente, nosotros somos un país que está geopolíticamente alejado o menos expuesto, menos vulnerable a las situaciones más violentas o más graves. De momento, no sé lo que puede pasar si cambiasen los tóxicos. De momento, el tóxico problemático por excelencia de nuestra región es la cocaína. Problemático en este sentido porque es el que alcanza más alto valor de mercado, verdaderamente el oro blanco producido a través de la prohibición. La marihuana es un negocio menor dentro de todo, salvo que hacen grandes cantidades, etcétera, pero como comercios no determinan políticas tan terribles y consecuencias tan tremendas como la determina la cocaína. ¿Qué ha pasado? Ha pasado un fenómeno que es altísimamente preocupante. Es altísimamente preocupante porque yo creo que no es resultado de una conspiración. A lo largo de los años, cada vez que estoy más viejo, creo menos en las conspiraciones, pero cada vez voy creyendo más en las funcionalidades. Es decir, en algo así como esto está andando, nos viene bien dejarlo andar. Algo por el estilo. Que sí, después va dando la sensación de que se armó todo, alguien lo armó con una computadora, no. Cuidado que eso de la computadora nos tranquiliza. Mientras esté alguien manejando la computadora, lo podemos denunciar y le podemos dar un hachazo a la computadora. Pero cuando las cosas no son así, cuando se van generando por coincidencia de funcionalidades, es mucho más difícil desarmar lo que se va produciendo. De modo que no nos calmemos, nos tranquilicemos pensando que hay una conspiración detrás de esto. Hay funcionalidades que coinciden en producir un efecto realmente muy problemático. En este momento, el
país que se encuentra en la situación más crítica de toda nuestra región es México, aunque con repercusiones bastante graves en Centroamérica. Pero, ¿por qué se produce esto? Es decir, hay algo primero que tiene que llamar la atención. El país de consumo son los Estados Unidos. Dentro del país de consumo no hay hechos de violencia. Y dentro del país de consumo hay muy poca represión a narcotraficantes. Cuando uno ve esto, dice, ¿qué pasó? Lo que pasó es que se produjo una división internacional del trabajo. Esta división internacional del trabajo hace que aquella producción que en tiempo del alcohol se producía en el mismo territorio del principal demandante, hoy se produce fuera del territorio. Es decir, el tóxico no se produce en el territorio. El control de la oferta tampoco se produce en el territorio. La persecución y la competencia por controlar la oferta se produce fuera del territorio. Al territorio llega una oferta reducida. Ya la Junta Reguladora del Precio ha funcionado. Llega una cantidad que permite mantener un precio elevado internamente. Satisfacer la demanda a un precio elevado por un producto que llega enrarecido. La competencia entre bandas se produjo antes y el control de la Junta Reguladora se produjo antes y se produjo fuera del territorio. El tóxico llega a un precio dentro del país consumidor, funciona la red de distribución, lo único que funciona es una red de distribución, y al consumidor llega a un precio 3 veces mayor que el precio free on board, el precio FOB, el cual llegó al territorio donde se consume. Es decir, un 60-70% de la renta se lo lleva la plusvalía del servicio de distribución. Un 30-35% es lo que queda para el productor y el que lleva hasta introducirlo, lo que consigue, pasando los filtros, introducir en el territorio del consumidor. Es decir, fuera del territorio del consumidor queda la labor de enrarecimiento de la oferta con todas las consecuencias violentas que eso trae. Esto hace que haya dentro del territorio del consumidor una inmensa masa dineraria, que es toda la renta, que de alguna manera hay que reciclar para ponerla de nuevo en la circulación. Y esta masa dineraria es muy difícil de cuantificar, pero se junta a las rentas de otros servicios, muchos servicios ilícitos ofrecidos en el mercado, también en razón de demandas rígidas. Me estoy refiriendo a la rentabilidad que puede dejar la evasión fiscal, la rentabilidad que puede dejar la trata de personas, la rentabilidad que puede dejar el tráfico de personas, el tráfico de armas, el tráfico de objetos falsificados, es decir, todo lo que se mete dentro de una bolsa no muy definible, que hoy se da en llamar crimen organizado, el organized crime. En realidad, crimen organizado es una denominación de carácter periodístico que después asumieron los políticos, después asumió la criminología sin lograr definirlo nunca, y finalmente asumió la ley penal también en una nebulosa que tampoco logra hoy definir. Algunos meten el terrorismo, otros sacan el terrorismo, etc. En definitiva, crimen organizado es criminalidad de mercado.
oferta y demanda de servicios ilícitos en el mercado. Donde hay un agujero de mercado, ahí se produce y rigen las reglas de mercado, las reglas de oferta y demanda. Por las circunstancias de que algo sea ilícito, como se larga la economía, no dejan de regir la regla económica, porque son un dato de la realidad. Una dimensión de la realidad, quiero decir. Esto ha producido, esta División Internacional del Trabajo, ha producido en México 40.000 muertos en 4 años, de la manera más terrible que se puedan imaginar, decapitados, castrados, etc. Es decir, las muertes masivas en México se han tornado casi normales, se ha normalizado lo normal. Hay titulares de diarios que asombran, es decir, esta semana ha habido menos encajuelados. La cajuela es el baúl del auto, parecían autos con cadáveres adentro del baúl, los llaman los encajuelados. Entonces, si este fin de semana hubo 4 o 5, es mucho mejor que el fin de semana pasado que hubo 20 titulares de esa naturaleza. Bueno, muertes masivas no ya en los territorios más calientes, no ya en Sinaloa, Chihuahua, sino incluso en otras zonas del país, en otros territorios, en otros estados de la Federación. En tanto, esta rentabilidad que va quedando en el país consumidor se recicla a través de otro servicio, que es el vulgarmente llamado lavado de dinero, que naturalmente lo hacen los bancos, y naturalmente lo hacen en el hemisferio norte, y que adquiere volúmenes que son absolutamente increíbles. Estamos hablando de volúmenes mínimamente del orden de 1,5 millones de dólares. Es una cifra que se puede decir, pero es difícil de imaginar. Pongan ustedes un 1, 6 ceros y agréguenle otros 6 ceros, esa es más o menos mínimo las cifras de que estamos hablando. Parece ser, yo no soy macroeconomista, pero hay una vieja discusión acerca de la función macroeconómica que cumple esta masa dineraria. Y parece ser que esta masa dineraria es la que logra, o de alguna manera sirve, para atenuar las consecuencias de crisis recesivas del sistema financiero mundial. Realmente es francamente preocupante. Esto sucede y hay un organismo internacional que se ocupa de que el monopolio de este servicio ilícito de lavado se conserve en el norte, que es el GAFI, que nos obliga a nosotros a sancionar leyes penales inconstitucionales y todo ese tipo de cosas, so pena de calificarnos mal, entonces provocarnos daños económicos. Cuando saben, incluso los del GAFI, que acá no se puede hacer un lavado importante. ¿Por qué? No porque seamos santos, sino porque somos un mercado chico. Y en un mercado chico cualquier operación de lavado más o menos voluminosa se nota, es absolutamente notoria, no puede pasar desapercibida. Es decir, por decirlo groseramente, podemos lavar algún calzoncillo, pero nunca vamos a poder lavar $1.000 millones, 1.500 millones de dólares. Una operación de $100 millones un día en el mercado nuestro llama la atención de todo el mundo. ¿Qué pasó? ¿De dónde salieron? ¿Quién lo sacó? ¿Quién lo tiene? ¿Cómo? Este es el problema macro que nos plantea la prohibición, pero no es el único, por supuesto. A través de que vamos fabricando este oro blanco mediante la prohibición, esta alquimia que hace de cualquier porquería oro, lo que vamos logrando también con los tóxicos es una estratificación social del uso del tóxico. Así como hay quien toma vino en caja de madera, de cartón, y otro que toma Rutini no sé de qué año,
Bueno, lo mismo se produce con cualquier tóxico. Y lo mismo se produce con cualquier producto de exportación, que es caro y es vital para la economía. Es decir, exportamos lo mejor y nos quedamos con lo peor, con la peor calidad. Esto es sabido. Por ende, nos vamos quedando con los tóxicos más adictivos, con los tóxicos que producen peores efectos orgánicos. Nos vamos quedando con la basura, hasta que llegamos a la basura total. Llegamos al bazuco, llegamos al paco, llegamos a ese tipo de porquerías. Este es el segundo efecto que tiene la prohibición. Por supuesto, ustedes habrán leído recientemente declaraciones de expresidentes de Brasil, de México, Colombia, en favor de la liberación del mercado. Por supuesto, lo dicen ahora que no son presidentes. Si lo hubieran dicho cuando eran presidentes, naturalmente hubieran tenido sanciones por parte de, bueno, poco menos que desembarco de marines. Pero, bueno, por lo menos lo dicen. Yo no sé, sinceramente, estoy hablando como criminólogo y estoy hablando del problema macro. No sé si esto se puede resolver tan sencillamente. No lo sé porque porque creo que se me va de la mano y todavía no soy político. Bueno, no logro hablar de lo que no sé. No sé, creo que ya a partir de ahora no hay que consultar más al criminólogo, hay que consultar al economista. No, lo digo en serio porque no sé realmente cuáles son las consecuencias económicas de una posible liberación del mercado. Sí sé cuáles serían las consecuencias en materia de salud. Evitaríamos una cantidad de muertes, habría un control de calidad, así como tengo el vino, bueno, me van a vender veneno, hay un control de calidad, bueno, también habría un control de calidad. No sería necesario de ninguna manera ponerse a hacer propaganda, consuma cocaína con cagua que es más blanca, no, al contrario, tratemos de disuadir el consumo. Pero bueno, por lo menos el sujeto que la consumiese sabría la cantidad de cocaína que está consumiendo. Y la mayor parte de los accidentes, de la sobredosis y de la descerebración consiguiente, se produce cuando el sujeto no sabe la cantidad de cocaína que está consumiendo, que está comprando dosis cortadas, y de repente un día se compra una que no está cortada y se pasó. O está consumiendo, no sé, polvo de ladrillo, no sé, cualquier porquería que puede tener adentro. No creo que desde el problema de salud sea imposible, desde la perspectiva de salud. Se puede hacer una política de desestimulación del consumo también, etcétera, propaganda de desestimulación del consumo, educación sanitaria acerca de eso, etcétera. No creo que el problema venga por ahí, pero no sé realmente cuáles son las consecuencias económicas. No sé cómo repercutiría sobre la economía de los países andinos, por ejemplo. No sé qué repercusión puede tener sobre el propio sistema financiero mundial. Si es cierto que este reciclaje, este lavado de dinero, sirve para atenuar los efectos de las crisis recesivas. Tampoco sé a dónde podemos llegar si se sigue de esta manera, porque estamos inyectando dinero en el circulante mundial que no es efecto de producción. No hay un producto, es un servicio artificialmente encarecido, con una plusvalía totalmente artificial. Tampoco sé si se puede seguir haciendo esto indefinidamente o si un día vamos a terminar empapelando las paredes del dormitorio de verde. En fin, llegado a este límite, sinceramente, les digo, ya la cuestión entra en un plano económico y la pregunta es una cuestión de viabilidad económica. ¿Qué viabilidad tiene
la posibilidad de liberar el mercado en esta coyuntura y dado el avance que ha tenido, el desarrollo que ha tenido esta división internacional del trabajo. Desde un punto de vista mucho más grosero, diría que la coca y la cocaína es el único producto de economía primaria que hemos podido meter en los mercados centrales desde la posguerra hasta ahora, ¿no? Un producto nuevo de economía primaria. Con las consecuencias trágicas que nos está y el costo social que nos está trayendo. Es decir, he querido darles con esto un panorama del problema desde lo que podemos decir en el campo de la criminología, de lo que no podemos decir, de lo que no sabemos, porque la cuestión ahora entró claramente, se define como un problema de tipo macroeconómico. Detrás de todo esto, como detrás de todo consumo de tóxicos, les insistía, hay una estigmatización, hay una falsa, al sacar el problema del ámbito natural, se lo deja sin posible solución. Nosotros como país no estamos en condiciones, ni podemos de ninguna manera liberar el mercado, estamos vinculados por tratados internacionales a la prohibición. La Convención de Viena nos ata, sería una locura que cualquiera de nosotros aisladamente pretendiese hacer eso, no tenemos el espacio. El planteo es un planteo mundial. ¿Qué se hace? ¿Hasta qué punto esto va a poder ser resistido por el sistema financiero? ¿Hasta qué punto esta economía sucia no está contaminando de alguna manera a la pretendida economía limpia, que ya no parece ser tan limpia, y no está generando unas zonas de grises que ponen en peligro todo el sistema financiero mundial? No lo sé. No solo el tráfico de tóxicos, por supuesto, sino todos los otros a los que me había referido y todo el reciclaje de dinero. Es decir, quien crea que esto se resuelve a través de una fórmula simple, como puede ser la prohibición y la sanción penal, creo que teniendo estos datos o disponiendo de estos datos, no puede menos que aceptar que estamos viviendo un problema sumamente grave, sumamente difícil de resolver y frente al cual desde la periferia nuestra tenemos que adoptar las medidas que nos puedan preservar al máximo posible en esta circunstancia. La primera creo que es justamente preservar a nuestras víctimas, antes que nada. Es decir, cuidar a nuestros consumidores, bajar el consumo en la medida en que podamos, educar sanitariamente, bajar el abuso, por supuesto, y tratar a los dependientes o adictos. Para eso tenemos que sacar el foco de la cuestión penal y ponerla en la cuestión de protección de víctimas a través de la reubicación del problema en el lugar en que tiene que estar. Cuando hablamos de salud no nos estamos refiriendo a un problema meramente físico u orgánico. Normalmente la desintoxicación física u orgánica es bastante fácil y se hace en poco tiempo. El problema es cómo proporcionar otro proyecto existencial. Cuando todos los errores de conducta que derivan en situaciones sociales conflictivas, sea de consumo de tóxicos, sean problemas con la justicia, etc., no obedecen mecánicamente a pobreza ni a carencias. Hay situaciones de pobreza y de carencia que son límites y que sin embargo bajan la conflictividad y la desviación, como cuando hay un terremoto
o como cuando hay una guerra. ¿Por qué? Porque todo el mundo, aunque haya perdido la casa, etcétera, se siente, por el desastre, por la desgracia, se siente solidario formando parte de una empresa común, como es salir del pozo, salir de la desgracia, etcétera. No es la pobreza, sino la falta de proyecto. Es decir, es la carencia con la falta de proyecto. Nadie se queda en la puerta de una villa esperando que venga un policía a ejecutarlo o fumando marihuana y nada más. Nadie se queda fuera de todo proceso de socialización si faltan las instituciones naturales de socialización. No, se socializará en la esquina, se socializará con otro. Pero esto es inevitable. El problema es cómo crear, está bien, hay que tratar orgánicamente, pero después es cómo recrear proyectos. Para recrear proyectos, lo primero que tenemos que evitar es la estigmatización propia de la intervención del poder punitivo. La estigmatización que produce la intervención del poder punitivo es contraria, absolutamente, diametralmente opuesta a la tarea que tenemos que hacer para proveer proyecto existencial. Cada uno de nosotros en la vida es, en buena parte, como nos ven los otros. Si ustedes se fijan lo que estamos haciendo acá, bueno, quienes organizaron esto, ustedes son el público, yo soy el actor, tiene cierta característica de teatro, una cierta dramaturgia. Sí, la vida es así, la vida tiene esta característica. Ustedes me están demandando que yo hable más o menos estas tonterías que les estoy diciendo. Bien. Yo les demando a ustedes que se comporten como público, y los organizadores que cada uno de nosotros más o menos estén cumpliendo esos roles, y al mismo tiempo los dos les demandamos a los organizadores que funcionen los micrófonos, esas cosas, que no se produzca un cortocircuito en este momento, todas esas cosas. Bien. Si nos salimos de rol, es decir, si yo me pongo a cantar un tango en este momento, ustedes se enojan, me gritan payaso y esas cosas, me lo gritan, pero bueno, lo piensan. Si entre ustedes hay un coro de borrachos que se pone a cantar en medio, el que me enojo soy yo, ¿no? Y si yo me pongo a cantar un tango y aparece el coro de borrachos, los organizadores nos empiezan a pedir disculpas a ustedes y a nosotros cuando los invitamos, no estamos tan locos, qué sé yo, se nos filtraron. Eso que produce enojo cuando alguien se sale del rol, que no responde al rol que se le demanda, es lo que llamamos disrupciones. ¿Y por qué nos enojamos? Porque nos quedamos sin libreto, no sabemos cómo seguir. Ese es el asunto. Eso nos produce una reacción agresiva hacia el que provoca la disrupción. Esto es, así sea el rol positivo o así sea el rol negativo en la sociedad, es lo mismo. Cuando estigmatizamos a alguien, le estamos exigiendo el rol negativo. Lo miramos con el rol negativo. Y cuando él no nos responde con el rol negativo, nos enojamos. Es de la misma manera que, y ahí se produce algo que alguien llamó la alquimia moral. Cuando él no nos responde con el rol negativo, porque creemos que nos va a dar una trompada y saca una florcita, decimos es un hipócrita, está simulando. O si el preso quiere estudiar, decimos no, está estudiando porque entonces quiere cometer mejor delitos. Lo que es positivo dentro del in-group se vuelve negativo para el out-group. Esa es la alquimia moral de Merton. Efectivamente, este es el fenómeno que provocamos con la intervención del sistema penal sobre la víctima.
Y esto es justamente lo que tenemos que evitar, porque lo que tenemos que hacer es tratar de sacar a la víctima de ese rol. Eso sí lo podemos hacer, tenemos todo el derecho internacional y los compromisos internacionales no nos obligan a hacer otra cosa, y esto es materia realmente de nuestra política exclusivamente nacional. En otro orden de cosas, sí, tenemos que evitar en lo posible que nos contaminen el tráfico internacional. Para lo cual, insisto, de momento, no estamos en una situación de alta vulnerabilidad. Es decir, de momento no estamos en la situación de México. Como decía Porfirio Díaz, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Nosotros, por suerte, no sé si estamos más cerca de Dios, pero por suerte estamos más lejos del principal consumidor y tampoco somos país productor. Debido a esto no nos felicitemos y bajemos la guardia, pero tengamos en cuenta que ese es un problema que tenemos que cuidar con relativa atención, pero no es extremadamente urgente. Lo que sí es urgente es ocuparnos de nuestras víctimas y sobre todo de aquellas que son mucho más vulnerables. Es decir, si bien tenemos una amplia gama de consumidores, de gozadores o de dependientes, hay un espacio de dependencia que afecta a la capa social más pobre, más carenciada, con un tóxico de particular agresividad, de muy particular nocividad, y en torno del cual, como les decía hace un rato, lo que me sorprendió totalmente era la absoluta carencia de conocimientos. Es decir, me pregunto si ese tóxico hubiese afectado a otra capa social, si hubiera pasado lo mismo. Y estoy seguro que no. Estoy seguro que inmediatamente hubiéramos tenido clínicas, especialistas, etc. Por eso insisto en felicitar a la Facultad de Medicina de nuestra querida Universidad de Buenos Aires por haber tenido esta idea. Justamente una idea de solidaridad social que abre vínculos de comunicación interclasista que realmente me ratifican lo que dije al comienzo. Creo que algo ha cambiado profundamente en nuestra sociedad o está cambiando profundamente en nuestra sociedad. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.